Había escapado del orfanato hacía 3 días. No porque fuera cruel, no exactamente, pero allí todo era rígido, medido, sin espacio para los sueños ni para las lágrimas. Los niños no lloran, le decían cada vez que recordaba a sus padres. Y él, en silencio, guardaba esas lágrimas dentro, hasta que pesaban tanto que sentía que su pecho iba a romperse. Ahora, con una mochila raída llena de pan seco, una manta delgada y un viejo cuaderno donde dibujaba árboles que jamás había visto, caminaba sin rumbo fijo. Solo sabía que quería alejarse. Alejarse de las paredes blancas, de los horarios marcados, de las miradas vacías. Quería encontrar un lugar donde pudiera respirar sin pedir permiso. «¿Y si nadie me busca?», murmuró en voz baja, más para sí mismo que para el mundo. El viento no respondió, pero algo en el bosque pareció escucharlo. A lo lejos, entre los pinos altos y sombríos, divisó una cabaña abandonada. Las tablas estaban podridas, el techo medio derrumbado, pero tenía un aire de refugio. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó despacio, como si temiera despertar a los fantasmas del lugar. Empujó la puerta chirriante y entró. Dentro, el olor a humedad y madera vieja lo envolvió como un abrazo triste. Pero también había paz. Silencio verdadero. Nada de gritos, órdenes ni relojes marcando el tiempo. Solo el crujido del suelo bajo sus pies y el leve aleteo de un pájaro en el alero. Se dejó caer contra la pared, abrazando sus rodillas. Por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos sin miedo. Aquí puedo quedarme, susurró, con la voz temblorosa. Y entonces, como si la tierra misma hubiera decidido responderle, escuchó un sonido suave afuera. Un rasguño. Una respiración entrecortada. Se levantó de golpe, el corazón en la garganta. Asomó la cabeza por la ventana rota y allí lo vio un lobo. No era grande, pero estaba herido. Una pata trasera sangraba, y sus costillas se marcaban bajo el pelaje grisáceo. Sus ojos, amarillos y profundos, lo miraban sin agresividad. Solo cansancio. Solo dolor. Elías contuvo el aliento. Sabía que debía huir. Todo el mundo decía que los lobos eran peligrosos. Pero este no parecía querer lastimarlo. Parecía tan solo, perdido. Como él. Con movimientos lentos, salió de la cabaña. El lobo no se movió. Solo lo observó, con una calma antigua en la mirada. «No voy a hacerte daño», dijo Elías, extendiendo una mano vacía, temblando. Yo tampoco tengo a nadie». El lobo parpadeó. Luego, con un leve gemido, bajó la cabeza. En ese instante, algo cambió. No fue un pacto sellado con palabras, sino con silencio. Con presencia. Elías corrió a su mochila, sacó su única camisa limpia y la rasgó en tiras. Volvió junto al animal y, con manos torpes pero llenas de cuidado, empezó a vendar la herida. «Te llamaré Cael», dijo, sin saber por qué ese nombre le vino a la mente. Porque suena como el viento entre los árboles. El lobo, Cael, cerró los ojos mientras Elías trabajaba. Y cuando terminó, apoyó su hocico frío en la rodilla del chico, como diciendo gracias. Esa noche, durmieron juntos bajo el techo agrietado. Elías, con la espalda contra la pared, y Cael acurrucado a sus pies, como un guardián silencioso. Afuera, la luna iluminaba el bosque, y por primera vez desde que sus padres murieron, Elías no se sintió solo. Sentía frío, sí. Sentía hambre, también. Pero sentía algo más, una chispa de esperanza. Pequeña, tenue, pero real. Porque en medio de la inmensidad del bosque, 2 almas rotas se habían encontrado. Y tal vez, solo tal vez, poderiam sanar juntas. Certo. Agora atue como narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção. Com muitos sentimentos, de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres 230 pm los días pasaron lentos, como si el bosque respirara al ritmo del corazón de Elías. Cada mañana, él salía a buscar raíces comestibles, bayas silvestres y agua fresca de un arroyo cercano. Cael lo acompañaba siempre, cojeando al principio, pero con cada paso más firme, más vivo. No necesitaban palabras. Bastaba una mirada, un gesto, un leve movimiento de orejas para entenderse. Una tarde, mientras Elías removía hojas secas cerca de la cabaña, Cael se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó,
Las orejas se alzaron, y su mirada se fijó en algo más allá de los árboles. Elías contuvo el aliento. —¿Qué pasa, Cael? —susurró, acercándose despacio. El lobo no respondió, claro, pero su instinto era tan fuerte que Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió su mirada y vio lo que el animal ya había percibido: huellas humanas. Recientes. Demasiado cerca. Su estómago se encogió. Lo habían encontrado, habían venido por él, pero antes de que pudiera decidir si esconderse o huir, escuchó voces. 2 personas. Una mujer y un hombre. Hablaban en tono bajo, serio, pero sin agresividad. No puede estar lejos, dijo la mujer. Las huellas llevan directo a esa cabaña. Ten cuidado, Ana, respondió el hombre. Podría estar asustado. No sabemos qué ha vivido. Elías se escondió tras un tronco caído, el corazón golpeándole las costillas. Cael se quedó a su lado, quieto, alerta, pero sin gruñir. Como si supiera que estos no eran enemigos. Unos minutos después, 2 figuras aparecieron entre los árboles. Ella. Era alta, con el cabello recogido en una trenza y botas llenas de barro. Él, más robusto, con una mochila llena de herramientas y una mirada cansada, pero amable. Hola, llamó la mujer, con voz suave. No queremos hacerte daño. Solo queremos hablar. Elías no respondió. Se aferró a Cael, temblando. Sé que estás ahí, continuó ella. Somos guardabosques. Nos llaman Ana y Mateus. Estamos aquí para proteger este lugar, y a quienes lo habitan. Hubo un silencio largo. El viento movió las hojas. Cael giró la cabeza hacia Elías, como preguntándole: ¿confías con un nudo en la garganta? Elías dio un paso adelante. Ana sonrió, aliviada. Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Elías, respondió, con la voz apenas audible. Bonito nombre, dijo Mateus, agachándose para estar a su altura. ¿Y ese lobo? Es tuyo. Elías negó con la cabeza. No es mío. Lo encontré herido. Lo cuidé. Él decidió quedarse. Ana intercambió una mirada con Mateus. Había admiración en sus ojos. Eso dice mucho de ti, Elías, dijo ella. No cualquiera tendría el coraje, ni el corazón, para hacer eso. Durante las siguientes horas, sentados junto a una fogata pequeña que Mateus encendió con cuidado, hablaron. Elías contó, con pausas y lágrimas contenidas, cómo había perdido a sus padres en un incendio forestal años atrás. Cómo el orfanato lo había hecho sentir invisible. Como solo en el bosque volvía a sentir que existía. Mis padres amaban este lugar, dijo, mirando las copas de los árboles. Decían que el bosque cura lo que el mundo rompe. Ana asintió, con los ojos brillantes. Tal vez por eso el bosque te llamó a ti, y a Cael también. Mateus observó al lobo, que ahora descansaba con la cabeza sobre las patas, vigilante pero tranquilo. Los lobos no se acercan a los humanos, a menos que sientan que pueden confiar. Y tú, debes de tener un alma muy pura para que él haya elegido quedarse. Elías bajó la mirada, avergonzado, pero también visto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo veía como un problema, ni como un niño abandonado. Lo veía como alguien que pertenecía. ¿Volverán a buscarme?, preguntó, con la voz quebrada. Me obligarán a irme. Ana se acercó y puso una mano cálida sobre su hombro. No lo permitiremos si no es lo mejor para ti. Pero, este bosque es peligroso, Elías. No estás solo porque quieras, sino porque el mundo no te ha dado otra opción. Y nosotros queremos ayudarte a encontrar un equilibrio. Un equilibrio, repitió él, confundido. Sí, dijo Mateus. Entre tu amor por este lugar y la necesidad de crecer con protección, con aprendizaje, con gente que te guíe. Cael levantó la cabeza entonces, como si entendiera. Miró a Elías, luego a los guardabosques, y emitió un suave gemido, casi como un suspiro. Esa noche, cuando Ana y Mateus se despidieron prometiendo volver al día siguiente con mantas y comida, Elías se quedó sentado frente a la fogata, con Cael a su lado. ¿Crees que puedo confiar en ellos?, preguntó al lobo, acariciando su pelaje áspero. Cael apoyó su hocico en la rodilla de Elías y cerró los ojos. Y en ese gesto simple, silencioso, hubo toda la respuesta que necesitaba. Porque a veces, en medio de la soledad más profunda, la lealtad no se demuestra con palabras, sino con presencia. Y Cael, el lobo herido que eligió quedarse, le corazón. Cael, por su parte, ya no gruñía cuando los guardabosques se acercaban. Incluso permitía que Ana le rascara detrás de las orejas,
algo que antes solo hacía con Elías. Una tarde, mientras Mateus enseñaba al muchacho a identificar huellas de ciervos en el barro, Ana observaba el horizonte desde una colina cercana. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. ¿Todo bien?, preguntó Elías, notando su expresión. Ana tardó en responder. Miró al bosque como si temiera que alguien los escuchara. Algo no cuadra, dijo al fin, en voz baja. Hemos estado monitoreando esta zona durante años. Nunca ha habido tanta actividad humana, ni tantos árboles caídos sin razón. Actividad humana, repitió Elías, frunciendo el ceño. Mateus se acercó, limpiándose las manos en sus pantalones. Sí, encontramos marcas de neumáticos donde no debería haber caminos. Y ayer, desapareció una de nuestras cámaras trampa. Alguien la arrancó del árbol. Kael, que hasta entonces había estado echado junto a Elías, levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se orientaron hacia el norte, donde el bosque se volvía más denso y oscuro. ¿Crees que son cazadores furtivos?, preguntó Elías, con un hilo de miedo en la voz. No lo sé, respondió Ana, cruzando los brazos. Pero sea lo que sea, está alterando el equilibrio del ecosistema. Y eso nunca termina bien. Esa noche, mientras cenaban sopa caliente bajo un cielo estrellado, Mateus contó historias de su juventud, como su abuelo le enseñó a leer las estaciones en las hojas, como una vez salvó a un oso herido de una trampa ilegal. Hablaba con una mezcla de orgullo y tristeza, como si supiera que el mundo que amaba estaba en peligro. Este bosque, dijo, mirando a Elías, no es solo tierra y árboles. Es memoria. Es vida. Y hay gente que no entiende eso. Solo ven recursos, oportunidades, dinero. Elías apretó los puños bajo la manta. Pero ustedes están aquí. Para protegerlo. Ana asintió, pero su mirada se ensombreció. Sí, pero a veces, no somos suficientes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Kael se acercó a Elías y apoyó su cabeza en su regazo, como si quisiera absorber su inquietud. Al día siguiente, los guardabosques decidieron hacer una patrulla más profunda en la zona norte, donde las señales de intrusión eran más fuertes. Elías insistió en acompañarlos. Es mi hogar también, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Ana dudó, pero Mateus asintió. Tiene derecho a saber que amenaza su casa. Así, los cuatro, 2 humanos, un muchacho y un lobo, se adentraron en la parte más antigua del bosque, donde los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. El aire era más frío, más denso. Y el silencio, ese silencio no era paz. Era espera. De pronto, Kael se detuvo. Emitió un gruñido bajo, casi inaudible, pero suficiente para que todos se paralizaran. ¿Qué pasa?, susurró Mateus. Elías señaló el suelo. Entre las raíces de un roble gigante, había restos de plástico quemado, botellas vacías y una cuerda gruesa, recién cortada. Estuvieron aquí, murmuró Ana, agachándose. Hace menos de 12 horas. Entonces, Kael olfateó el aire y se movió hacia un claro cercano. Los demás lo siguieron. Y allí, entre helechos y musgo, encontraron algo que heló la sangre de Elías, una zanja parcialmente cubierta, con ramas apiladas encima como si intentaran ocultarla. Y del fondo, un sonido. Débil. Ahogado. Jimeno. Hola. Gritó Mateus, corriendo hacia el lugar. Hay alguien ahí, un gemido respondió. Luego, una voz débil, ronca. Ayuda. Era una voz que Elías reconocía. Es otro guardabosque, exclamó, con el corazón en la garganta. Ana ya estaba cavando con las manos, apartando tierra y ramas con desesperación. Mateus la ayudó. Elías, temblando, se arrodilló al borde y gritó. Aguanten. Ya vienen. Kael permaneció alerta, mirando hacia los árboles, como si supiera que quienes hicieron esto podrían estar observando. Y en ese instante, mientras la tierra cedía bajo las manos de los guardabosques, Elías sintió algo nuevo, no solo miedo, sino furia. Una furia silenciosa, profunda, nacida del amor por este lugar y por quienes lo protegían. Sigan hablando. No se duerman. Gritó, con la voz quebrada. Desde abajo, una voz femenina, apenas un hilo de sonido, respondió. Estamos aquí. Dios mío. Exclamó Ana, con lágrimas en los ojos. Es Clara. Mateus redobló sus esfuerzos, apartando una gruesa raíz que cubría parte del agujero. Kael, inmóvil a unos metros, mantenía las orejas erguidas,
los músculos tensos, listo para lanzarse ante cualquier amenaza. Sus ojos amarillos escudriñaban la penumbra entre los árboles, como si supiera que los responsables aún rondaban cerca. Con un último esfuerzo, lograron despejar suficiente tierra para ver dos figuras semienterradas, cubiertas de barro y hojas, pero vivas. Clara y su compañero, Raúl, ambos guardabosques veteranos de otra estación. Tenían los labios agrietados, los ojos hundidos, pero al ver a Ana y Mateus, una chispa de esperanza iluminó sus rostros. Nos tendieron una trampa, logró decir Clara, con voz ronca. Fingieron ser científicos. Querían acceso al Valle de las Fuentes. Elías bajó la mirada, sintiendo como el frío de la tierra se le metía en los huesos. No era solo un acto de vandalismo. Era algo peor. Algo planeado. Calculado. ¿Por qué enterrarlos?, preguntó, casi para sí mismo. Para que nadie los encontrara, respondió Mateus, mientras ayudaba a Raúl a salir del hoyo. Para que desaparecieran, sin rastro. Ana envolvió a Clara en una manta, temblando de rabia y alivio. No van a salirse con la suya, murmuró, apretando los dientes. Esto no termina aquí. Mientras los guardabosques atendían a los rescatados, Elías se acercó al borde del agujero y miró hacia el fondo. Allí, entre la tierra removida, vio algo que lo hizo contener el aliento, una placa metálica, medio enterrada. La sacó con cuidado. Era una identificación oficial, pero no pertenecía a ningún guardabosque. Tenía un logo que no reconocía, un círculo con una gota de agua en el centro. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándoselo a Mateus. Mateus Palladesio. Es el símbolo de Aquaterra, una empresa privada que ha estado presionando al gobierno para explorar acuíferos en zonas protegidas. Pero les negamos el permiso. Más de una vez. Entonces, ellos hicieron esto, dijo Elías, con un nudo en la garganta. No tenemos pruebas, respondió Ana, con amargura. Pero ahora sabemos quién está detrás. La noche cayó rápido, como si el cielo también quisiera ocultar lo que había ocurrido. Encendieron linternas y armaron un campamento improvisado. Clara y Raúl bebían agua lentamente, recuperando fuerzas. Cada palabra que decían era un fragmento de la verdad que Elías necesitaba entender. Nos dijeron que estaban haciendo un estudio sobre la calidad del agua, contó Raúl, con la voz débil. Nos mostraron documentos falsos, parecían legítimos. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Nos golpearon, y nos enterraron aquí, con suficiente aire para sobrevivir, pero no para escapar. Querían que muriéramos lentamente, añadió Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Como si el bosque fuera cómplice de su crimen. Elías sintió un escalofrío que no venía del frío. Miró a Kael, que se había acostado a su lado, y apoyó la frente en su pelaje. El lobo emitió un suave gemido, como si compartiera su dolor. No pueden seguir haciendo esto, dijo Elías, con una determinación que sorprendió incluso a los adultos. Este lugar es sagrado. Ana lo miró fijamente. Tienes razón, pero enfrentarlos no será fácil. Tienen dinero, influencia, y no les importa romper reglas. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, intervino Mateus, con una sonrisa triste. Conocemos este bosque mejor que nadie. Y ahora, tenemos testigos. Elías levantó la cabeza. Y tenemos a Kael. Todos miraron al lobo, que al oír su nombre, levantó las orejas y miró al horizonte, como si ya estuviera preparándose para lo que vendría. Esa noche, mientras los demás dormían, Elías se quedó despierto, sentado junto al fuego. En su mente, imágenes se repetían: sus padres, el orfanato, la cabaña, Kael herido, las voces bajo la tierra. Todo parecía conectar, como si el destino lo hubiera traído aquí no solo para encontrar un hogar, sino para defenderlo. ¿Qué harías tú, Kael?, susurró. El lobo lo miró, con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría silvestre. Luego, se levantó y caminó hasta el borde del claro, oliendo el viento. Elías lo siguió. Allí, en la oscuridad, entre los árboles, vio algo que lo paralizó: huellas frescas. Pobres. Muchas. Y una marca en el tronco de un pino, el mismo símbolo de la gota de agua. Se acercaron. Estaban cerca. Volvió corriendo al campamento, despertando a los guardabosques con urgencia. «Vienen», susurró. Los vi. Ana y Mateus se pusieron de pie al instante, silenciosos, eficientes. Apagaron el fuego, recogieron las cosas, ayudaron a Clara y Raúl a esconderse entre los arbustos más densos. Kael se adelantó,
moviéndose como una sombra entre los árboles. ¿Qué hacemos?, preguntó Elías, con el corazón latiendo como un tambor. Observamos, dijo Ana. Escuchamos. Y recordamos. Porque en ese momento, Elías entendió algo crucial: no se trataba de luchar con fuerza, sino con inteligencia, con paciencia, con el conocimiento profundo de cada rama, cada riachuelo, cada cueva. El bosque no era solo su refugio, era su arma. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, 4 humanos y un lobo se fundieron con la oscuridad, preparándose para una batalla que no se libraría con gritos, sino con silencio, con verdad, con la firmeza de quienes saben que protegen algo más grande que ellos mismos. Kael estaba a su lado, tan quieto que parecía parte del paisaje. Ni siquiera su respiración delataba su presencia. ¿Crees que se fueron?, susurró Elías, sin mover los labios apenas. El lobo no respondió, claro, pero giró lentamente la cabeza hacia el norte, donde el viento traía un olor extraño: metal, plástico y algo químico. De pronto, un crujido. Luego otro. Pasos. Ana, desde su escondite entre las raíces de un árbol caído, levantó una mano quietos. Mateus, con Clara apoyada en su hombro, contuvo la respiración. Raúl, más débil, cerró los ojos, como si rezara en silencio. 3 figuras aparecieron entre la bruma. Vestían ropa de campo, pero sus botas eran nuevas, demasiado limpias para alguien que llevaba días en el bosque. Uno de ellos cargaba un maletín metálico. Otro sostenía un mapa. El tercero miraba alrededor con ojos fríos, calculadores. Nadie ha estado aquí, dijo uno, con voz seca. Las cámaras están destruidas, pero no hay rastro de ellos. Clara y Raúl no sobrevivirán mucho más, añadió el del maletín. Y si alguien los encuentra, bueno, ¿quién creerá a un par de guardabosques desaparecidos sin pruebas? Elías sintió un nudo en la garganta. No era solo maldad lo que escuchaba. Era indiferencia. Como si la vida de otros fuera un inconveniente menor en sus planes. Pero entonces, el tercer hombre se detuvo. Olisquio el air. Hay olor a humo, y a perro. No hay perros aquí, dijo el del mapa. Solo lobos. Y los lobos no se acercan a los humanos. Este sí, murmuró el tercero, mirando directamente hacia donde Elías y Kael estaban escondidos. El corazón de Elías se detuvo. Kael tensó los músculos, listo para actuar. Pero antes de que pudieran moverse, Ana hizo un gesto casi imperceptible: espera. Los hombres siguieron caminando, alejándose lentamente, discutiendo sobre la fuente principal y el plazo del gobierno. Cuando el último eco de sus voces se perdió entre los árboles, todos exhalaron al unísono. Tenemos que salir de aquí, dijo Mateus, ayudando a Raúl a levantarse. No es seguro. No, intervino Elías, con una voz más firme de lo que jamás había usado. Si nos vamos, ganan. Si nos escondemos, desaparecen las pruebas. Tenemos que quedarnos. Observer. Grabar. Ana lo miró, sorprendida. Elías, es peligroso. Más peligroso es dejar que sigan, respondió él, con los ojos brillantes. Ustedes me enseñaron que este bosque no es solo árboles. Es memoria. Es vida. Y si nadie lo defiende, ¿quién lo hará? Hubo un silencio largo. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Tiene razón. No podemos huir. No después de lo que hicieron. Mateus se frotó la cara, agotado, pero decidido. Entonces, actuamos. Pero con inteligencia. Elías, tú conoces los caminos secretos. Los lugares que ni los mapas muestran. ¿Puedes guiarnos? Elías miró a Kael. El lobo lo miró de vuelta, y en ese instante, sin palabras, supo que no estaba solo. Que nunca lo había estado. Sí, dijo. Puedo. Durante las siguientes horas, mientras el sol se alzaba tímido entre las copas, trazaron un plan. Usarían las viejas trampas de observación de los guardabosques, ahora reforzadas con telas de camuflaje. Elías sabía dónde crecer musgo que absorbía el sonido, qué ramas crujían y cuáles no. Kael, por su parte, patrullaría los límites, alertando con un aullido bajo si detectaba movimiento. Esa noche, mientras preparaban escondites en las copas de los árboles, Ana se sentó junto a Elías. ¿Por qué haces esto?, le preguntó, suavemente. Podrías irte. Nadie te culparía. Elías miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a titilar. Porque cuando llegué aquí, no tenía nada. Solo miedo. Pero este bosque me dio refugio. Kael me dio compañía. Y ustedes, me dieron confianza.
No puedo permitir que lo destruyan. No después de todo lo que me ha dado. Ana le puso una mano en el hombro, con una ternura que le recordó a su madre. Entonces, estamos juntos. Hasta el final. Más tarde, cuando todos dormían, Elías subió a su escondite en un roble antiguo. Cael se quedó abajo, vigilante. El viento movía las hojas con un susurro constante, como si el bosque mismo les contara secretos. Y en medio de esa oscuridad, Elías no sintió miedo. Sintió propósito, porque ya no era solo un niño perdido. Ya consigo una nueva capa de ansiedad, cada atardecer, un alivio frágil. Pero el bosque, fiel testigo, parecía contener la respiración. Una mañana, mientras revisaban las cámaras escondidas que habían instalado cerca del arroyo principal, Mateus encontró algo inquietante: una manguera gruesa, enterrada bajo hojas secas, conectada a una bomba silenciosa. El agua del manantial más puro de la región, la fuente clara, como la llamaban los antiguos, estaba siendo desviada. «Están drenando el acuífero», dijo Ana, con la voz temblorosa de furia contenida. «Si siguen así, en semanas toda esta zona se secará. Los animales morirán. Las plantas, todo». Elías sintió un frío en el estómago. Recordó las palabras de su padre, dichas años atrás: «Antes del incendio el agua no es un recurso, hijo. Es un pacto. Y quien lo rompe, rompe con la vida misma». «Tenemos que detenerlos», dijo, con una determinación que ya no era infantil, sino profunda, arraigada en la tierra misma. «¿Pero cómo?», preguntó Raúl, aún débil, apoyado en un tronco. «No podemos confrontarlos. Son más. Están armados. Y si llamamos a las autoridades sin pruebas sólidas, dirán que son rumores de guardabosques resentidos». Fue entonces cuando Cael emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. Se alejó unos pasos y olfateó el aire. Luego miró fijamente a Elías, como si le dijera: «Ven». «¿Qué pasa?», preguntó Ana. «Él sabe algo», dijo Elías, levantándose. Siguió al lobo por un sendero apenas visible, cubierto de musgo y raíces retorcidas. Los demás lo siguieron en silencio. Tras 20 minutos de caminata, Cael se detuvo frente a una cueva oculta tras una cascada pequeña, casi invisible entre la vegetación. «Nunca supe que esto existía», murmuró Mateus, asombrado. Dentro, el aire era fresco, húmedo. En el fondo, una grieta en la roca dejaba ver un conducto subterráneo. Y allí, medio escondido entre piedras, había un cuaderno mojado, pero intacto. Elías lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, reconoció la letra de Clara: mapas, mediciones, fechas, nombres. Y una nota final, escrita con prisa: «Si me encuentran, sabrán que descubrí la conexión entre Aquaterra y el alcalde. Tienen permisos falsos. Están usando el nombre del ministerio. La fuente principal está en peligro. Que alguien lo detenga». Ana leyó en voz baja, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esto es suficiente. Esto es prueba. Pero si los atrapan con esto, nos matan», dijo Raúl, con voz ronca. «No podemos salir de aquí sin protección». Elías miró el cuaderno, luego a Cael, luego al cielo a través de la abertura de la cueva. Una idea comenzó a formarse en su mente. No era perfecta. Era peligrosa. Pero era la única. «No tenemos que salir», dijo. «Ellos tienen que entrar». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateus. «Sabemos que volverán a la fuente. Mañana es luna nueva. La oscuridad será total. Si los guiamos hasta aquí, si los hacemos seguir a Cael, creerán que es solo un lobo curioso. Y cuando entren en la cueva, nosotros grabaremos todo. Sus voces, sus planes, sus confesiones». Ana lo miró, incrédula. «Elías, es un riesgo enorme. Pero es nuestra única oportunidad», respondió él, con los ojos llenos de una calma que no correspondía a su edad. «Kel los atrera. Yo estaré escondido en la grieta, con la grabadora. Ustedes, afuera, listos para intervenir si algo sale mal». Hubo un largo silencio. El viento sopló dentro de la cueva, como si el bosque mismo estuviera deliberando. Finalmente, Mateus asintió. «Está bien. Lo haremos. Pero si en cualquier momento sientes peligro, huyes». «Entendido», Elías asintió, aunque ya sabía que no huiría. «No esta vez». Esa noche, mientras preparaban el equipo, Clara se acercó a él. «Tu padre estaría orgulloso», dijo, con una sonrisa triste. Él también amaba este lugar con todo su ser. Elías bajó la mirada, emocionado. «Solo quiero que su memoria signifique algo». «Ya lo hace»,
susurró ella. ¿Por qué estás aquí? Al día siguiente, al caer la tarde, Kael se alejó del campamento, moviéndose con intención. Elías lo observó desde lo alto de un roble, con la grabadora en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pronto, como si el destino los guiara, las figuras de los intrusos aparecieron. Vieron al lobo. Lo siguieron. Y así, paso a paso, Kael los condujo hacia la cueva. Elías contuvo la respiración. Siquiera. Tenía la grabadora apretada contra su pecho, como si fuera un talismán. Afuerita, Kael se movía con sigilo entre los arbustos, justo lo suficiente para ser visto. Los intrusos lo habían seguido desde hacía más de una hora, intrigados por su presencia constante, como si el lobo tuviera algo que mostrarles. ¿Por qué demonios nos sigue ese animal?, murmuró uno de ellos, con impaciencia. Quizá haya encontrado algo, dijo otro, el del maletín. Los lobos no son tontos. Si está insistiendo, hay una razón. Elías contuvo el aliento. Sí, hay una razón, pensó. Y ustedes están a punto de descubrirla. Kael se detuvo frente a la entrada de la cueva, miró atrás una vez, y desapareció en la penumbra. Los hombres se miraron entre sí, vacilantes. No me gusta esto, dijo el tercero, el de ojos fríos. Podría ser una trampa. Una trampa puesta por un lobo, se burló el del maletín. Vamos, no seas supersticioso. Si hay algo ahí dentro, es nuestro. Con linternas en mano, entraron. Elías oyó sus pasos resonar en la piedra húmeda. Cada crujido, cada eco, le retumbaba en el pecho como un golpe. Se pegó aún más a la pared, oculto en la sombra más profunda. Mira esto, dijo uno, iluminando el suelo donde Clara había estado escondida días atrás. Alguien ha estado aquí. Y no hace mucho, añadió otro, agachándose. Hay restos de vendas, y agua fresca. El silencio que siguió fue denso, cargado de sospecha. Alguien los rescató, dijo el de ojos fríos, con voz peligrosamente baja. Y si los rescataron, saben quiénes somos. Entonces tenemos que actuar rápido, respondió el del maletín. Mañana mismo drenamos el acuífero principal. Que se seque todo antes de que alguien pueda detenernos. Elías apretó el botón de grabación. Cada palabra quedaba registrada, clara, inconfundible. ¿Y si los guardabosques regresan?, preguntó el primero. Que lo intenten, dijo el de ojos fríos, con una risa seca. Nadie creerá a un puñado de idealistas sin pruebas. Y si aparecen, bueno, ya sabemos cómo deshacernos de ellos. En ese instante, un ruido afuera. Una rama quebrada. Todos se tensaron. Fue el lobo, susurró uno. Pero no fue Kael. Fue Ana. Apareció en la entrada de la cueva, con una linterna apagada en la mano y una expresión de furia contenida. No necesitamos pruebas, dijo, con voz firme. Ya las tienen ustedes, en su propia boca. Los hombres se giraron, sorprendidos. Antes de que pudieran reaccionar, Mateus y Raúl emergieron de la oscuridad, bloqueando la salida. Clara, más atrás, sostenía una radio encendida. La señal de emergencia ya estaba transmitida. Están rodeados. Gritó Mateus. Tiren las armas. El del maletín retrocedió, tropezando. Esto no terminará así. Sí, dijo Ana, avanzando. Terminará exactamente así. Con justicia. Elías salió entonces de su escondite, temblando pero erguido. Sostenía la grabadora en alto. Y con la verdad, dijo, con una voz que, aunque joven, resonó con una fuerza que sorprendió hasta a los propios guardabosques. Los intrusos miraron al muchacho, al lobo que ahora aparecía tras él, a los guardabosques que los tenían acorralados. Por primera vez, el miedo brilló en sus ojos. Kael emitió un gruñido bajo, profundo, como el rugido de la tierra misma. Y en ese momento, Elías supo que no eran solo 5 humanos y un lobo los que estaban allí. Era el bosque entero. Era el agua que corría bajo sus pies. Era la memoria de quienes habían amado este lugar y habían dado todo por él. Incluso sus padres. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Luces parpadearon entre los árboles. Refuerzos llegaban. Pero Elías no celebró. Solo miró a Kael, y en los ojos del lobo vio lo que ya sentía en su corazón. Esto no era el final. ¿Creen que esto cambia algo?, dijo el de ojos fríos, con voz calmada. Aquaterra tiene contactos en todos lados. Esta grabación desaparecerá. Ustedes serán trasladados. Y este bosque seguirá muriendo, aunque ustedes ya no estén aquí para verlo. Ana apretó los puños.
pero Mateus la detuvo con una mirada. Sabían que tenía razón. Las pruebas no bastaban si el sistema estaba podrido. Fue entonces cuando Clara, aún débil, se acercó a Elías y le susurró al oído: «Hay algo que no te dije, antes de que me enterraran. Encontré un segundo cuaderno. Lo escondí en la raíz del viejo cedro, junto al río seco. Tiene nombres, fechas, transferencias bancarias. Todo». Elías sintió un escalofrío. El río seco, pero ese lugar está bajo vigilancia desde hace semanas. Exacto, dijo Clara, con una chispa de astucia en los ojos. Por eso lo elegí. Nadie sospecharía que escondí algo allí, porque creen que ya lo registraron todo. Antes de que pudieran planear nada, una voz resonó desde la entrada de la cueva. Alto. Manos arriba. Un grupo de agentes forestales entró, armados, con uniformes impecables. Pero algo en su postura, en la forma en que miraban a los prisioneros, no era normal. «Somos de la Unidad de Protección Ambiental», dijo uno, con tono autoritario. «Entreguen las pruebas y retrocedan». Ana frunció el ceño. «Nosotros somos guardabosques. Ya activamos el protocolo de emergencia». ¿Por qué no vinieron los oficiales de la comisaría local? El agente no respondió. Solo extendió la mano. «La grabadora». «Ahora». Elías retrocedió un paso. Cael gruñó, colocándose frente a él. «No», dijo Elías, con voz temblorosa pero firme. «No hasta que veamos sus identificaciones reales». El agente suspiró, como si estuviera cansado de jugar. «Chico, no sabes con quién estás tratando». En ese instante, Mateus reconoció algo en el distintivo del hombre. Ese emblema no es del ministerio. Es de una empresa privada de seguridad. Están trabajando para Aquaterra. Todo sucedió muy rápido. Los agentes desenvainaron porras. Ana empujó a Elías hacia la parte trasera de la cueva. «Cor, vi al Cedro. Trae el cuaderno». «Pero ustedes», gritó Elías. Ordenó Mateus, enfrentándose a los intrusos. «Es nuestra única esperanza». Cael no dudó. Agarró suavemente la manga de Elías con los dientes y tiró. El muchacho corrió, con el corazón desbocado, mientras detrás de él escuchaba gritos, golpes, el eco de una lucha desigual. La noche era un laberinto de sombras. Cada árbol parecía una amenaza. Cada rama, una trampa. Pero Elías no se detuvo. Corrió como nunca antes, con Cael a su lado, guiándolo por senderos que solo ellos conocían. Llegó al río seco jadeando. El cedro ancestral se alzaba como un centinela solitario. Se arrodilló, cavando con las manos entre las raíces expuestas. Allí, envuelto en plástico, impermeable, estaba el cuaderno. Lo abrió rápidamente. Nombres, firmas, incluso una foto del alcalde firmando documentos con el director de Aquaterra. Esto los destruirá», susurró. Pero entonces, luces, voces, se acercaban. «Kel lo miró ansioso». «No podemos volver, no todavía», dijo Elías, con lágrimas en los ojos. «Tengo que llevar esto a alguien que sí pueda ayudarnos». Recordó a una periodista que una vez visitó el orfanato. Había escrito sobre incendios forestales, sobre corrupción ambiental. Su nombre era Lucía Mendoza. Vivía en la ciudad vecina. «Tenemos que irnos», dijo, guardando el cuaderno en su mochila. «Lejos de aquí». Cael asintió, como si entendiera. Juntos, desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás el bosque que amaban, pero llevando consigo la semilla de su salvación. Y mientras corrían, Elías juró en silencio habían viajado toda la noche, cruzando caminos secundarios, evitando carreteras, durmiendo bajo puentes y en almacenes abandonados. El cuaderno pesaba más que piedras en su mochila. No era solo papel. Era verdad. Era peligro. Era esperanza. Al fin, frente a un edificio antiguo con ventanas llenas de carteles de periódicos, se detuvo. «Diario del Valle», decía una placa oxidada. Subió las escaleras con el corazón en la garganta. En la recepción, una mujer mayor tecleaba en una máquina de escribir. «Busco a Lucía Mendoza», dijo, con voz apenas audible. La mujer lo miró por encima de sus gafas. «¿Tiene cita?» «No, pero ella me conoce. Soy del orfanato San Isidro. Hace 2 años», escribió sobre el incendio. Los ojos de la mujer se suavizaron. Asintió y marcó una extensión. «Pasa al fondo. Tercera puerta a la izquierda». El pasillo olía a tinta y café viejo. Cada paso resonaba como un latido. Llamó suavemente. «Adelante», gritó una voz desde adentro. Entró.
La oficina estaba llena de papeles, mapas, fotos en las paredes. Y allí, sentada tras un escritorio desordenado, estaba Lucía, pelo canoso recogido en un moño, mirada aguda, manos manchadas de tinta. Al verlo, se levantó de golpe. Elías, ¿eres tú? Él asintió, sin poder hablar. Los recuerdos lo invadieron. Ella le había dado un dibujo suyo. Le había dicho que tenía ojos de quien ha visto demasiado para su edad. Dios mío, murmuró ella, acercándose. Estás tan crecido. Pero tus ojos siguen igual. Entonces vio a Kael asomar la cabeza por la puerta entreabierta. Y ese lobo es mi amigo, dijo Elías, con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Y también es parte de todo esto. Sin más preámbulos, sacó el cuaderno y lo puso sobre el escritorio. Esto puede detenerlos. Pero necesito que lo publique. Antes de que desaparezca. Lucía lo abrió. A medida que leía, su rostro palidecía. Esto es explosivo. Nombres, fechas, pruebas irrefutables. Si esto sale a la luz, caerán cabezas. Lo sé, dijo Elías, con la voz quebrada. Pero si no lo haces, el bosque morirá. Y mis amigos, Ana, Mateus, Clara, Raúl, ellos arriesgaron todo. Incluso su vida. Lucía lo miró fijamente. ¿Y tú, qué arriesgas tú? Elías bajó la mirada. Mi hogar. Mi familia. Todo lo que he encontrado después de perderlo todo. Hubo un silencio largo. Afuera, el tráfico rugía. Dentro, el mundo parecía contener la respiración. No puedo publicarlo sin verificarlo, dijo Lucía al fin. Pero si es cierto, lo haré. Aunque me cueste el trabajo. Aunque me persigan. Ya te persiguen, dijo una voz desde la puerta. Ambos se giraron. Un hombre alto, con traje oscuro y gafas de sol, estaba parado en el umbral. Detrás de él, dos figuras más. Deja el cuaderno, chico, dijo el hombre. Y nadie saldrá herido. Kel Gruno mostrando los dientes. Elías retrocedió, abrazando la mochila. Llame a seguridad, gritó Lucía. No servirá de nada, dijo el hombre, avanzando. Este asunto ya no es de interés público. Es privado. En ese instante, Lucía tomó un frasco de tinta del escritorio y lo lanzó contra la ventana. El vidrio se quebró con un estruendo. Gritos en la calle. «Cor Elias», gritó. Por la puerta trasera. Kael saltó hacia los intrusos, no para atacar, sino para distraerlos. Elías dudó un segundo, pero vio el fuego en los ojos de Lucía. Ella ya había tomado su decisión. Salió corriendo por un pasillo estrecho, bajó una escalera de emergencia, y se perdió entre el bullicio de la ciudad. Detrás de él, escuchó gritos, sirenas, el ladrido furioso de Kael. Se escondió en un callejón, temblando, con el cuaderno aún en su poder. Sabía que Lucía lo había salvado. Sabía que Kael lo protegía. Y sabía que no podía rendirse. Porque ahora no solo llevaba la verdad. Llevaba la responsabilidad de todos los que habían creído en él. Escapado del edificio. Sí, pero sabían que no estaban a salvo. No mientras Aquaterra tuviera ojos en todas partes. Encontró refugio en un almacén abandonado cerca del río, donde el olor a humedad y metal oxidado le recordaba, extrañamente, al bosque. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas, temblando no de frío, sino de impotencia. ¿Y ahora qué? Kael, susurró, con la voz rota. Lucía, ellos podrían haberla. No pudo terminar la frase. El lobo se acercó y apoyó su hocico en la rodilla de Elías, como si dijera ella es fuerte. Tú también lo eres. De pronto, un ruido. Pasos. Voces amortiguadas. Elías contuvo la respiración. Se deslizó hasta la ventana rota y miró afuera. Dos hombres con walkie-talkies recorrían la calle, iluminando con linternas. El chico no puede estar lejos, dijo uno. Vimos al lobo salir por la puerta trasera. Los animales siempre vuelven a su dueño. A menos que el dueño ya esté muerto, respondió el otro, con una risa seca. Elías cerró los ojos. No, no voy a morir aquí. No sin que el mundo sepa la verdad. Entonces, recordó algo. En el cuaderno de Clara, había una nota al margen: si todo falla, busca a don Fermín. Vive en la orilla norte del lago Espejo. Fue guardabosques antes de que lo echaran. Sabe cómo llegar al ministerio sin ser visto. El lago Espejo. Estaba a 2 días de camino, cruzando las colinas del este. Era territorio remoto, casi inaccesible. Pero si alguien podía ayudarlo a llevar el cuaderno a las autoridades reales,
no a las corruptas. Era él. Tenemos que irnos, dijo Elías, levantándose. Ahora. Cael asintió, como si hubiera entendido cada palabra. Salieron del almacén por la parte trasera, deslizándose entre contenedores y cercas rotas. Cada sombra era una amenaza. Cada farola, un ojo vigilante. Pero Elías ya no era el niño asustado que huyó del orfanato. Ahora tenía un propósito. Y ese propósito lo hacía más fuerte que el miedo. Al amanecer, estaban en las afueras de la ciudad, caminando por un viejo ferrocarril abandonado. El sol naciente tiñó el cielo de rosa y dorado, y por un instante, Elías sintió paz. ¿Crees que don Fermín nos ayudará?, preguntó en voz baja. Cael lo miró, y en sus ojos amarillos, Elías vio lo que necesitaba: confianza. Horas después, mientras descansaban junto a un arroyo, Elías sacó el cuaderno y lo hojeó de nuevo. Entre las páginas, encontró una foto pequeña, doblada cuidadosamente. Era de Ana y Mateus, sonriendo frente a la cabaña donde todo comenzó. En el reverso, una nota escrita con letra temblorosa: si lees esto, es porque seguiste adelante. Gracias, Elias. Por no rendir. Por ser la voz que este bosque necesitaba. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de amor. De responsabilidad. De promesa. Volveré, murmuró, apretando la foto contra su pecho. Y cuando lo haga, será con justicia. Cael emitió un suave aullido, como un eco del viento. Y juntos, siguieron caminando, hacia el lago espejo, hacia la esperanza, hacia el final que nadie esperaba. Entre ellos era un lenguaje antiguo, tejido de lealtad y comprensión. Al cuarto día, el cielo se cubrió de nubes grises. Un viento frío anunciaba tormenta. Elías apretó el cuaderno contra su pecho, protegiéndolo bajo su chaqueta raída. Sabía que si se mojaba, las pruebas desaparecerían. Y con ellas, toda esperanza. Tenemos que encontrar refugio, dijo, con los labios agrietados por el frío. Cael olfateó el aire y se dirigió hacia un grupo de rocas altas, donde una cueva baja se abría entre las piedras. Dentro, el suelo estaba seco, cubierto de hojas secas y ramas. Era un escondite perfecto. Mientras la lluvia comenzaba a caer con furia afuera, Elías se sentó contra la pared y abrió el cuaderno por enésima vez. Repasó los nombres, las fechas, las firmas. Cada línea era una semilla de justicia, pero también una carga que pesaba más con cada paso. ¿Y si don Fermín no está?, murmuró, más para sí mismo que para Cael. ¿Y si ya lo silenciaron, como intentaron con nosotros? El lobo lo miró, con esos ojos que parecían ver más allá de la carne, hasta el alma. Luego se acostó a su lado, apoyando su cabeza en las patas delanteras, como diciendo: no estás solo. Seguimos juntos. Elías cerró los ojos, agotado. Soñó con su padre, con su madre, con la cabaña en el bosque antes del incendio. Soñó con Ana sonriendo, con Mateus enseñándole a leer las huellas, con Clara cantando viejas canciones del bosque. Soñó con un mundo donde la verdad no tenía que esconderse. Pero el sueño se quebró con un ruido. Un crujido. Fuera de la cueva. Cael se levantó de golpe, tenso, alerta. Elías contuvo la respiración. ¿Quién está ahí?, gritó, con voz temblorosa pero firme. Silencio. Luego, una figura apareció en la entrada, envuelta en una capa empapada. Era un hombre anciano, con barba blanca y ojos cansados, pero penetrantes. En su mano, sostenía un bastón de madera tallada con símbolos antiguos. ¿Eres tú, muchacho?, preguntó, con voz ronca. El que trae el cuaderno de Clara. Elías se puso de pie, protegiendo el cuaderno con su cuerpo. ¿Quién es usted, don Fermín?, respondió el hombre, quitándose la capucha. Y si has llegado hasta aquí, es porque el bosque te eligió. Elías lo miró, incrédulo. Clara me dijo que usted podría ayudarme. Don Fermín asintió, entrando lentamente. Clara fue mi alumna. Como lo fue tu padre, años atrás. Elías sintió un vuelco en el pecho. Conoció a mi padre, sí, dijo el anciano, con una tristeza antigua en la mirada. Fue el mejor guardabosques que jamás pisó este bosque. Y murió defendiendo lo que amaba. Al igual que tú ahora. Las lágrimas brotaron sin control. Elías no pudo contenerlas. Todo el dolor, el miedo, la soledad, salió en un sollozo silencioso. Don Fermín se acercó y puso una mano arrugada, pero cálida, sobre su hombro. No llores, hijo. Tu padre no murió en vano. Y tú estás terminando lo que él empezó. Pero tengo miedo, confesó Elías, con la voz quebrada.
Miedo de fallar. Miedo de que, aunque entregue esto, nada cambie. El miedo es bueno, dijo don Fermín. Significa que sabes lo que está en juego. Pero no dejes que te paralice. La verdad no necesita gritar. Solo necesita ser dicha, en el momento correcto, al oído correcto. Se sentó junto a la fogata que Kael había ayudado a encender con ramas secas. Mañana, al amanecer, partiremos. Conozco un camino que ni los mapas muestran. Lleva directo a la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en la capital. Pero no es un viaje fácil. Y una vez allí, no habrá vuelta atrás. Elías miró a Kael, luego al cuaderno, luego al anciano. No quiero volver atrás. Don. Fermín sonrió, con una chispa de orgullo en los ojos. Entonces descansa. Porque mañana, comienza la última etapa. Afuerita, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de la cueva, algo había cambiado. Ya no era solo un niño y un lobo contra el mundo. Centeno, queso curado, un odre de agua y una pequeña brújula antigua. Este camino no está marcado, dijo el anciano, mientras enrollaba una manta gruesa. Solo los que han vivido en el bosque toda su vida lo conocen. Es un sendero de los antiguos guardabosques. Lo llamaban el hilo de la verdad. Kael olfateó la mochila de don Fermín y emitió un gruñido suave, como si reconociera algo familiar. ¿Qué es eso?, preguntó Elías, señalando un colgante de madera que el anciano llevaba al cuello. Un talismán, respondió don Fermín, tocándolo con cariño. Tu padre me lo dio el día que se casó. Decía que mientras lo llevara, nunca perdería el rumbo. Elías sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del anciano era un puente entre su pasado y su destino. Partieron al alba, caminando por un sendero apenas visible entre las rocas y los helechos. El bosque aquí era más denso, más silencioso, como si supiera que algo importante estaba en marcha. No había pájaros, ni viento, solo el crujido de sus pasos y el latido constante del corazón de Elías. Al mediodía, llegaron a un risco elevado. Desde allí, se veía la capital a lo lejos, envuelta en una neblina gris de humo y tráfico. Allí está, dijo don Fermín, señalando. La sede del ministerio. Pero no podemos entrar por la puerta principal. Están vigilados. Tienen ojos en todas partes. Entonces, ¿cómo?, preguntó Elías. Hay una entrada subterránea, respondió el anciano. Usada en tiempos de dictadura para sacar pruebas de corrupción. Fue sellada, pero yo sé cómo abrirla. Bajaron por un camino empinado, oculto tras una cascada seca. Tras mover piedras y raíces con esfuerzo, revelaron una trampilla oxidada. Don Fermín la abrió con una llave antigua que guardaba en su bota. Tú y Kael esperen aquí, dijo. Yo iré primero. Si en una hora no regreso, huyan. Y no vuelvan jamás. No, exclamó Elías, agarrando su brazo. Vamos juntos. Ya he perdido demasiado. No voy a perder a otro que me protege. Don Fermín lo miró fijamente. Vio en sus ojos la misma determinación que había visto en los de su padre. Asintió, con una sonrisa triste. Está bien, pero quédate detrás de mí. Y si digo corre, corres. Sin mirar atrás. Descendieron por una escalera de piedra resbaladiza, iluminada solo por la linterna del anciano. El aire era húmedo, cargado de moho y secretos. Al final del túnel, una puerta de metal. Don Fermín la abrió con cuidado. Estaban dentro del edificio. Corrieron por pasillos vacíos, siguiendo mapas mentales que solo don Fermín conocía. Hasta que, de pronto, voces. Luces. Se escondieron tras una columna. El informe desapareció, decía una voz masculina. Pero si el chico sigue vivo, tiene que estar con alguien. Revisen todos los contactos de Clara. Ya lo saben, susurró don Fermín. Nos están esperando. En ese momento, Kael emitió un gruñido bajo. Miró hacia un pasillo lateral. ¿Qué pasa?, preguntó Elías. Hay otra salida, dijo el anciano, recordando. La oficina del ministro adjunto. Está vacía los domingos. Se deslizaron por el pasillo, pero antes de llegar, una figura salió de una puerta. Era una mujer joven, con gafas y una carpeta llena de papeles. Al verlos, se detuvo, sorprendida. ¿Quiénes? Silencio, ordenó don Fermín, con autoridad. ¿Trabaja usted con Aquaterra? La mujer palideció. No, al contrario, he estado intentando denunciarlos desde hace meses, pero me ignoran. Elías la miró, con los ojos llenos de esperanza. ¿Usted cree en la verdad? Ella asintió, con lágrimas en los ojos.
Mi hermano era guardabosques. Desapareció hace 2 años. Nunca encontraron su cuerpo. Don Fermín intercambió una mirada con Elías. Entonces, quizás usted sea la persona correcta. La mujer los condujo a su oficina. Cerró la puerta con llave y encendió su computadora. Deme las pruebas, dijo, con manos temblorosas. Elías entregó el cuaderno. Ella lo hojeó rápidamente. Luego conectó una memoria USB. Voy a enviar todo a la prensa independiente, a la Fiscalía Ambiental y a la Comisión Internacional de Derechos de la Naturaleza. Si esto no los detiene, nada lo hará. Mientras los archivos se transferían, Elías miró por la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Y en ese instante, supo que ya no importaba si lo atrapaban. Junto a la puerta, las orejas erguidas, los músculos tensos, como si supiera que el peligro aún no había pasado. Ya casi está, susurró Valeria, con los dedos temblando sobre el teclado. Solo necesito que llegue al 100%, y luego, ni siquiera ellos podrán borrarlo. Don Fermín observaba el pasillo por la rendija de la puerta, el bastón apretado contra su pecho como un escudo antiguo. No tenemos mucho tiempo, murmuró. Si descubren que estamos aquí, lo sé, dijo Valeria, sin apartar la vista de la pantalla. Pero si esto funciona, todo cambiará. Elías se acercó a la ventana. Abajo, en la plaza del ministerio, vio coches negros deteniéndose uno tras otro. Hombres de traje salían con walkie-talkies en mano. No eran policías. Eran los mismos que habían estado en el bosque. Los mismos que enterraron a Clara y Raúl. «Están aquí», exclamó, con la voz quebrada. Valeria miró el porcentaje 87%. «Todavía no. Necesito más tiempo». Don Fermín cerró la puerta con llave y empujó un archivador pesado contra ella. «Cale, quédate con Elias. Si algo pasa, sácalo de aquí». «No», gritó Elías. «No voy a dejarlos otra vez». «Escúchame», dijo don Fermín, tomándolo por los hombros con una fuerza sorprendente para su edad. «Tú no eres solo un niño. Eres la semilla de lo que vendrá. Si caemos nosotros, tú debes seguir. Por tu padre. Por el bosque. Por todos los que no pudieron hablar». Las lágrimas brotaron, pero Elías asintió. No por miedo, por promesa. En ese momento, golpes fuertes sacudieron la puerta. «Abran. Es la seguridad del ministerio». 92%. Gritó Valeria. Cael gruñó, colocándose frente a la puerta, los dientes al descubierto. Don Fermín agarró una silla de metal y la levantó como arma. «Cor Elias», ordenó Valeria, sin mirarlo. «Hay una salida de emergencia en el baño. Ve por ahí». Pero Elías no se movió. Miró a Cael, luego a don Fermín, luego a Valeria. Y en ese instante, entendió algo que nunca antes había comprendido. No se trataba de huir. Se trataba de resistir. «Juntos». «No», dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. «No me iré, porque si me voy, ellos ganan. Y yo ya no soy el niño que tenía miedo de perder su hogar. Soy el que lo defiende». La puerta cedió con un crujido metálico. Los intrusos irrumpieron, armados, fríos, seguros de su poder. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una alarma sonó en todo el edificio. Luces rojas parpadearon. Voces por los altavoces. Alerta de seguridad. Fuga de información clasificada. Bloqueen todas las salidas. Los hombres se miraron, confundidos. «¿Qué demonios?», murmuró uno. Valeria sonrió, con lágrimas en los ojos. 100%. Ya está hecho. La verdad ya está en manos de miles. Uno de los intrusos se abalanzó sobre ella, pero don Fermín lo golpeó con la silla. Cael saltó, no para atacar, sino para distraer, gruñendo con furia ancestral. Elías aprovechó el caos y corrió hacia la computadora. Sacó la memoria USB y la guardó en su bolsillo. «Tenemos que irnos», gritó. Valeria tomó un extintor y lo lanzó contra los intrusos. Mientras el polvo blanco los cegaba, los 4, el anciano, la mujer, el muchacho y el lobo, salieron por el baño de emergencia, bajando escaleras estrechas, perseguidos por gritos y pasos. Al llegar al sótano, encontraron una puerta que daba a un callejón trasero. El aire fresco los golpeó como una bendición. «¿Y ahora?», preguntó Valeria, jadeando. Don Fermín miró a Elias. «Ahora, esperamos». Porque en ese mismo instante, en cada rincón del país, periódicos independientes publicaban los documentos. Radios comunitarias los leían en vivo. Redes sociales ardían con el nombre de Aquaterra.
Y en la televisión nacional, un presentador decía con voz grave hoy: gracias a un joven anónimo y a un grupo de valientes, se ha destapado una red de corrupción ambiental que ha estado secando nuestros bosques en silencio. Elías se apoyó contra la pared, exhausto, pero con el alma en paz. No había ganado solo una batalla. Había encendido una chispa. Y mientras Kael apoyaba su cabeza en su rodilla, Elías supo que, aunque los ejecutivos de Aquaterra huyeron del país, y el ministerio declaró la zona del bosque reserva natural protegida para siempre. Pero en medio de todo ese caos, Elías no sentía triunfo. Solo cansancio, y una pregunta que no dejaba de resonar en su pecho. Y ahora que estaba sentado en un banco del parque frente a la sede del ministerio, con Kael a su lado y la mochila raída a sus pies, Don Fermín y Valeria habían sido llamados a declarar ante comisiones oficiales. Él, por orden de un juez especial, debía permanecer bajo custodia temporal, aunque no como sospechoso, sino como testigo protegido. No quiero estar aquí, murmuró, acariciando el pelaje de Kael. Quiero volver al bosque. Quiero saber si Ana y Mateus están bien. Quiero ver si la fuente clara vuelve a fluir. Kael apoyó su hocico en la rodilla de Elías, como si dijera yo también. Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a él. Levantó la vista. Era un hombre de traje, pero sin gafas oscuras, sin arrogancia. Tenía los ojos cansados, pero honestos. Elías, dijo, con voz suave. Soy el nuevo director interino del Ministerio de Medio Ambiente. Me llamo Daniel Rojas. Y vine a darte las gracias. Elías no respondió. Solo lo miró, con esa mirada gris que parecía atravesar mentiras. Sé que no confías en nosotros, continuó el hombre. Y tienes razón. Pero esta vez, es diferente. Hemos leído tu testimonio. Hemos visto las fotos. Hemos escuchado las grabaciones. Y queremos que seas parte de la solución. ¿Parte de qué?, preguntó Elías, con voz apenas audible. Queremos que regreses al bosque. No como un fugitivo, sino como guardabosques junior. Con supervisión, con educación, con apoyo. Y con Kael a tu lado, si él decide quedarse. Elías sintió un nudo en la garganta. Y Ana y Mateus están recuperándose, dijo el hombre, con una sonrisa triste. Clara y Raúl también. Y todos pidieron que, si tú volvías, fueras recibido como uno de los suyos. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, ni de miedo. Eran de alivio, de pertenencia. Pero, ¿y si vuelven?, susurró. Si Aquaterra regresa con otro nombre, entonces los enfrentaremos, respondió el hombre. Pero esta vez, no estarás solo. Tendrás leyes, aliados, pruebas, y un país entero que ya sabe la verdad. Kael emitió un suave gemido, como si aprobara. Elías miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado y violeta. Recordó la cabaña, el arroyo, el olor a pino después de la lluvia. Recordó la voz de su padre: el bosque cura lo que el mundo rompe. Sí, dijo al fin, con una calma que venía del alma. Volveré. Pero antes de irse, el hombre le entregó un sobre. Es de Lucía Mendoza. Logró escapar. Está bien. Y escribió esto para ti. Elías abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta: querido Elías, no eres un héroe. Eres algo más raro, un niño que no dejó que el mundo le robara el corazón. Gracias por recordarnos que la verdad no necesita gritar. Solo necesita a alguien dispuesto a caminar con ella, incluso en la oscuridad. Te esperamos en casa. Lucía. Elías dobló la carta y la guardó junto al cuaderno de Clara, en el fondo de su mochila. Luego se levantó, ajustó las correas y miró a Kael. Vamos a casa, dijo. Y mientras caminaban hacia la estación de tren que los llevaría de vuelta al bosque, Elías supo que no era el final. Era el comienzo de una nueva guardia. De una promesa hecha no con palabras, sino con pasos firmes sobre la tierra que amaba. Porque esta vez, no solo protegería el bosque, colinas verdes y ríos serpenteantes. Kael dormía a sus pies, exhausto pero tranquilo, como si por fin pudiera soñar sin miedo. Cuando el tren se detuvo en la pequeña estación de Pinar del Río, la más cercana al bosque, Elías bajó con su mochila al hombro y los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar. No era alegría pura. Tampoco alivio completo. Era algo más profundo, la sensación de que, después de tanto caminar en la oscuridad, por fin volvía a donde pertenecía. Pero al salir de la estación, se detuvo en seco. Allí, bajo un viejo roble, estaban ellos. Ana, Mateus, Clara y Raúl.
Más delgados, más marcados por el tiempo y el trauma, pero vivos. Reales. Sonrientes. Elias, gritó Ana, corriendo hacia él.